Gloria a Dios. Bueno, seguimos con estos temas tan interesantes que creo que, así como fueron de bendición para mi vida y para la vida de otros, también lo serán para ustedes. Como les dije en alguna ocasión, gracias. Gracias. Son temas de los cuales se habla poco y lo poco que se habla, no se habla a profundidad, pero estaremos profundizando un poco en esto porque es muy importante. De aquí depende, aunque se escuche raro, de aquí depende la salvación de nuestras almas. Cierra tus ojos, inclina tu cerviz. Santo y como Dios nos ha enseñado a invocar su nombre en santidad, en pureza, en limpieza, en temor, en reverencia, con anhelo, con deseo, con pasión. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Como tú nos has enseñado, mi Dios, como tú has revelado a los oídos de tus siervos, Dios eterno, te hemos dado alabanza. Alabanza, mi Dios, que ha deleitado tus sentidos. Oh, Señor. Sabiendo, creyendo, mi Dios, que es acepta en el amado. Porque tú al corazón contrito y humillado no lo desprecias. Ahora, mi Señor, el ruego es que tú nos des a nosotros tu palabra, nos des el pan vivo que viene del cielo, el agua viva que fluye del cielo, el aceite, Señor, que mantiene nuestras lámparas y hace crecer el fuego como un fuego consumidor, porque tú eres fuego consumidor. Señor, el vino nuevo que embriaga todos nuestros sentidos espirituales. La sal que le da sazón a nuestra vida, mi Dios, porque tú eres nuestro sazón. La miel que endulza nuestra existencia, porque tu presencia es más dulce que la miel, que la que fluye del panal. Mi Padre, te ruego que abras los sentidos espirituales de tus hijos. Avívalos, para que puedan comprender, mi Señor, las maravillas de tu palabra. En esta hora, Señor, declaro la cobertura de tu sangre preciosa, la cobertura del poder y la virtud de tu precioso Espíritu Santo sobre nosotros, sobre todos y cada uno de los que nos escuchan y los que nos escucharán después, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración a ti. Incrusta tu palabra, mi Señor, pon tu sello y dale permanencia en el espíritu humano con el poder de tu gloriosa y maravillosa presencia. Amén, amén y amén. Ustedes se preguntarán, antes de iniciar este tema, ¿por qué nosotros cantamos cantos que obviamente muchos de ustedes nunca en su vida han escuchado? Y si lo han escuchado, pues no le han dado mucha importancia, dicen allá en Argentina. Decía un actor argentino, no tiene la menor importancia. Ayer platicando con una hermana que le enviamos la grabación de estos cantos a través del WhatsApp, me dijo que qué bonitos cantos, dijo. Ella tiene alrededor de más de 15 años de conocer de la palabra y me dice que ella jamás en su vida había escuchado estas canciones. Y le dije, mira, lo que pasa es que la música hoy en día ha cambiado mucho. Han nacido cientos de ritmos, pero
Hoy día, yo por ejemplo noto un detalle. A la música de antes, que por cierto es muy menospreciada, es muy despreciada por los músicos de hoy, le llaman viejita, música viejita. En alguna ocasión escuché un ministro de alabanza que dijo, música viejita, antigua. Hasta hizo así, el ademán con desprecio. Pero también es cierto que ha llegado a mí mucha gente, algunos hermanos, que me han dicho que cómo desean escuchar otra vez estos cantos, porque ya no se escuchan hoy en día en la mayoría de congregaciones, ya no se oyen. Son muy despreciados, muy menospreciados, pero como dijo el hermano Leo, si analizamos la letra, lo que dice, nos damos cuenta primero que son muy ilustrativos, son muy expresivos, muy reflexivos. Ese canto que del principio de la reunión, de sus lindos ojos, la primera vez que yo lo escuché, hay muchos cantos que a mí me conmueven mucho. Algunos me conmueven hasta las lágrimas. Hay una hermana, esta hermana de los que les comento, nunca en su vida había escuchado esa canción acerca del alfarero. El día que se la pasé, hasta la fecha la hermana dice cuando la escucha llora mucho, porque es música inspirada por Dios, música que en su momento el Espíritu Santo inspiró a hombres y mujeres también, que buscaban el rostro de Dios, hombres y mujeres que vivían en santidad, hombres y mujeres como ya hay pocos, y se lo digo así, que buscaban siempre agradar a Dios en sus vidas personales. Quiero decirte algo importante. Cristiano no es aquel que grita, que se revuelca, que danza, que salta, que se pone locochón, dice uno, en un concierto, por decirlo. Ahora los cantantes les llaman adoradores o les llaman artistas. El hermano artista tal, el artista cristiano tal. Basura. Cristiano no es aquel que se pone una playerita que dice Cristo vive, o que tiene un versículo de la Escritura, un verso de la Biblia atrás en la espalda o aquí en el pecho. Ese no es un cristiano. Cristiano es aquel que se le nota, como hemos dicho. Si te dices, te pregonas o te crees cristiano, mira que se te note. Y le guste o no le guste a quien sea, la única manera como se puede hacer notar que alguien es hijo de Dios o es cristiano, es aquel que se le nota, que se le ve. Por eso es tan importante hablar de santidad. Por eso es tan importante considerar que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cierto? Amén. La semana pasada mencionamos que el llamado para vivir vidas santas no se limita a alguien en especial. El llamado de Dios es para todos y cada uno de sus hijos. Lo mismo para el siervo que para el pastor. Lo mismo para la oveja que para el ministro. El llamado para vivir vidas santas no puede limitarse a ciertas personas como muchos creen hoy en día. Y se lo ilustro de esta forma. Mucha gente
hoy en día en el pueblo de Dios vive con la idea de que son menos santos que los que ministran, o que el llamado para la santidad es menor para ellos que para los que ministran. Eso lo podemos ver aún en su forma de hablar. ¿Cuánta gente se ha acercado a los ministros y les dicen, o a otros hermanos, dicen, hermano, yo quiero que me apoyes en oración, tengo esta necesidad. Hermano, yo necesito que usted como pastor, que usted como ministro, que usted como siervo de Dios, ore por mí. Ore por mí, porque yo sé que usted está más cerca de Dios que yo. Yo sé que a usted Dios lo escucha más. ¿Alguna vez has escuchado eso? Amén. ¿Alguna vez lo has dicho tú? Hermano, hermanita Ludín, por favor, ore por mí, porque yo sé que usted está más cerca de Dios. Yo sé que a usted Dios la escucha más. Y no es cierto. Eso no es cierto. El mismo llamado que Dios le ha hecho a uno de sus hijos es el mismo llamado que le ha hecho a los demás. Sean santos como yo, porque yo soy santo. Amén. Por eso la Escritura en las cartas Pablo recalca y puntualiza algo muy importante. Dice, a todos los llamados en Cristo Jesús, a todos los santificados en Cristo. ¿Ha notado eso? La introducción de las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, la carta de Judas, las cartas de Juan, recalcan a los santificados. Y aquí entraremos en un punto muy importante acerca de lo que significa el llamado de Dios para sus hijos para vivir vidas santas. Primer punto. Son dos puntos importantes que tienen que ver con la responsabilidad. Óigame bien. El llamado a la santidad es un llamado a la responsabilidad. Por eso es que a mucha gente hoy día no le gusta escuchar hablar de santidad. Por eso es que hoy día la mayoría de ovejas, no se diga los ministros, que se resisten a hablar de estos temas. Primeramente porque saben que eso implica una gran responsabilidad. Hay un sector en el pueblo de Dios que yo le llamo los nenes, los príncipes, las princesitas del no juzgues. Yo no sé si tú seas de esos, pero hay un sector, la mayoría de gente en las iglesias, en las congregaciones, son aquellos que cuando se empieza a hablar de temas espinosos, por decirlo así, son de los primeros que brincan y dicen, no juzgues. Hermano, usted no es nadie para juzgar. Hermano, usted no es nadie, usted no es Dios. Porque hablar de santidad implica una tremenda responsabilidad. Y eso, parte de esa responsabilidad, significa tener que hablar de los vicios del pueblo de Dios. Amén. Hablar de sus vicios, hablar de sus malos hábitos. Son herejías que han sido introducidas, les dije la vez anterior, dentro del pueblo de Dios, por hombres y mujeres amadores de sí mismos, hombres y mujeres perversos, que han tomado el Evangelio como fuente de ganancia, que han tomado la palabra de Dios para provecho personal, pero que en sus vidas no están dispuestos
a efectuar ni a llevar a cabo. El llamado a la santidad es una gran y tremenda responsabilidad. Y como primer aspecto, primer punto, vemos que nosotros somos reacios. ¿Qué significa ser reacio? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Reacio. Son palabras que quizá nunca has escuchado. O si las has escuchado, no tienes ni la menor idea de lo que eso significa. Reacio es una palabra sinónima de renuencia, de rebelde. Hay lugares donde no usan la palabra rebelde o renuente. Dicen, es que ese hombre es reacio a obedecer. Es que esa mujer es reacia a obedecer. ¿Eso qué significa? Rebelde, desobediente, terco, reacio, renuente. Se revela a obedecer. Se revela a escuchar. Eso es lo que significa la palabra reacio. Y nosotros muchas veces somos rebeldes o reacios a aceptar la parte que nos toca. Y escuche bien, el que tenga oídos, quien tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y aquí entraremos en un tema muy importante, porque la santidad se puede considerar y estudiar, por decirlo así, bajo dos aspectos importantes. La parte que nos toca o que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos sido llamados por Dios para formar parte de su reino, para ser salvados. Escuchen, oramos nosotros por victoria, ¿cierto? Amén. Siempre le decimos a Dios, Señor, gracias por la victoria. Señor, dame la victoria. Señor, en Cristo Jesús soy más que vencedor. Y muchas veces tomamos la escritura, que eso es bueno, para orar, para clamar, está bien, gloria a Dios. Decimos, es que Cristo ya me dio la victoria. Ya me dio la victoria sobre la enfermedad. Ya me dio la victoria sobre la pobreza. Ya me dio la victoria sobre la tristeza. Ya me dio la victoria sobre el dolor. Él llevó mis dolores y mis enfermedades en la cruz del Calvario y me lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Sí, está bien. Pero ¿qué hay respecto a nuestra responsabilidad en cuanto a la santidad? Que no nos damos cuenta a veces que nosotros preferimos dejarle la victoria a Dios en vez de ¿qué? De dedicar nuestra vida a obedecerle. No es lo mismo. Si analizas un poco, nos damos cuenta, o te darás cuenta, que una cosa es que Dios ya te dio la victoria y otra cosa es que tú pelees para obtener esa victoria. ¿Entiendes lo que digo? No es lo mismo. Y tú podrás decir, no hermano, pues usted enreda las cosas y está medio loco. No, analízalo. Dios ya tiene la victoria. Es como cuando tú, como padre, se te acerca tu hijo y te dice, papá, mamá, dame de comer. Y mamá le dice, hijo, siéntate. Y el hijo se sienta. Mamá le sirve, pero el hijo le dice, mamá, dame de comer. Y mamá le dice, hijo, ya te serví, come. Y el hijo insiste, mamá, dame de comer. Hijo, ya te serví, come. Allí está la comida, come. Y el hijo sigue insistiendo, mamá,
tengo hambre, dame de comer. Y mamá insiste, hijo, allí está, ya está servido, toma la comida y come. La santidad es algo parecido. Una cosa es que Dios sea santo. Otra cosa es que Dios nos hace un llamado en santidad y nos santifica. Escucha. Por eso Pablo, los apóstoles cuando escribían las cartas decían a los santificados. Es decir, hay una parte en donde cuando Dios nos llama, dice que nos santifica. Y santificarse, recuerden que significa nos aparta. Pero una cosa es que tu hijo te pida de comer. Otra cosa es que tú le sirvas de comer y le pongas el plato ahí enfrente de su nariz. Y otra cosa es que tu hijo tome la comida y coma. Se escucha tal vez el ejemplo un poco simple, burdo. Pero si analizas, de nada sirve que mamá le haya servido la comida a su hijo si su hijo no la toma, si su hijo no la consume. La santidad es eso. Dios te ofrece la santidad. Él te santifica. Él te ofrece la victoria. Pero una cosa es que te la ofrezca y otra cosa es que tú la tomes y pelees por esa santidad, por esa victoria. ¿Recuerdas Jacob? Jacob luchó, ¿qué? Con el ángel por una bendición. Jacob luchó con el ángel. Él tuvo que pelear con el ángel para obtener la bendición. A veces, cuando estamos en necesidad, en tribulación, en angustia, y clamamos a Dios y le decimos, Señor, escúchame, sáname. Y pasa el tiempo, y esto tiene que ver con la oración, con la perseverancia. Y parece que Dios no nos escucha y decimos, es que Dios no me escucha. Es que Dios ya se tardó en escucharme. Es que a Dios no le intereso. Es que... Y empieza uno a divagar por mil y unas razones por las cuales la bendición de Dios no llega. Cuando Dios te dijo, o ya te dijo, sabes que ya te sané, pero tú tienes que pelear por esa sanidad. Es lo que hablábamos en alguna ocasión. Daniel fue escuchado desde el primer día que clamó a Dios y Dios envió la respuesta al primer día. Pero esa respuesta no llegaba porque un príncipe de las tinieblas se opuso durante 21 días. Sin embargo, esos 21 días Daniel, sin saberlo, fíjese, él no sabía que la respuesta ya había sido enviada. Y sin embargo, él estuvo clamando de mañana, de tarde y de noche, en ayuno y en oración. Porque dice la Escritura que él 3 veces al día oraba a Dios. Habla de 3 veces, pero estamos hablando de que eran en esos tiempos hombres que estaban en una comunión, en un estrecho vínculo con Dios cada segundo de sus vidas. La santidad, ¿preferimos dejársela a Dios? Pues Dios es santo. Hace rato cantamos. Santo, 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 decían los serafines. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Imagínense nada más que tuviéramos que componer una canción que dijera: Santo, 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 somos sus hijos. Santos, 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 somos nosotros. Bueno, eso no rimó, pero se escuchó bien. La idea es esta.
¿Cómo podemos decirnos hijos de Dios, hijos del Santo, si nosotros no somos santos? Preferimos dejarles aparte a Dios. Dios es santo, sí. Mi Padre es santo. Pero yo no quiero dedicar mi vida a obedecerle. Yo no quiero dedicar mi vida a santificarme. Dios me santificó. Sí. Y también la Escritura habla de que Dios se santifica sobre nosotros. Y ese es otro punto que en su momento tocaremos. Pero nosotros debemos buscar santificarnos cada día de nuestra vida. Es decir, apartarnos de todo aquello que sabemos que lastima a Dios. La letra de la canción de hace un momento dice así: ayer sus lindos ojos se opacaron otra vez. Como 2 gotas de lluvia vi sus lágrimas caer. La dureza de mi corazón cegó la intención de no hacerlo sufrir, tratar de ser mejor. Ayer sus lindos ojos se opacaron otra vez. Fue al atardecer cuando Jesús lloró por mí. Comprendí que su dolor era cada vez mayor. Llorando me acerqué, suplicando su perdón. Muchas veces nosotros como hijos de Dios no queremos entender que tenemos una parte tan grande de responsabilidad en cuanto a vivir vidas santas, porque de nuestra forma de vivir, de nosotros depende que Dios sufra o que Dios llore, o que Dios ría, o que Dios se regocije. Les dije en alguna ocasión, no entendemos la distinción que hay que hacer entre lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nos corresponde hacer con respecto a ello. Y les dije así: nosotros fuimos llamados para imitar el modelo de Jesús. No fuimos llamados para imitar el modelo humano. A eso se le llama santidad cultural. Cuando los hijos de Dios imitan al hombre, cuando los hijos de Dios siguen el modelo del hombre, Dios nos llamó para imitar el modelo de Jesús. Les dije, ¿qué es la santidad? La santidad es sinónimo, es su esencia misma, es la característica, por decirlo de esta manera, más sobresaliente, más grande, más bella de Dios, y aparece más de 600 veces en la Escritura, en sus diversas formas. Les dije que el libro de Levítico está dedicado a la santidad, y lo que es más, toda la Escritura está dedicada a ello, a hablar de la santidad de Dios, pero también a hablar de la responsabilidad que su pueblo tiene, que sus hijos tenemos, de vivir vidas santas, santas, y grábate esa palabra, santas. Amén. No solamente delante de la gente, de los hombres, sino delante de Dios. La idea de cómo llegar a ser santos, y escuche bien, es diferente en la gente. ¿Sabía eso? Esto se debe a diferentes conceptos que la gente ha tenido acerca de lo que es la santidad.
conceptos falsos, por supuesto. Mucha gente basa su idea de la santidad en prohibiciones. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los mormones, es un ejemplo. Ellos dicen que tomar café es pecado. Los mormones no toman café. Y si hay mormones que lo toman, pues será problema de ellos. Pero sus doctrinas dicen que para llegar a ser santos no deben tomar café. Es un ejemplo nada más. Los testigos de Jehová, que se autonombran testigos de Jehová, dicen que para llegar a ser santos tienen que vender todas sus revistas, cumplir las órdenes de sus líderes. Y aquellos que no alcanzan a vender o a sacar una cuota por sus revistas que andan repartiendo, las tienen que pagar de su propio bolsillo, por si ustedes no lo sabían. Pero eso es parte de su proceso de santidad, ¿cierto? Otros piensan que por ciertas normas, por ciertas reglas, y la Escritura lo dice, no tomes, no fumes, no digas groserías, no manejes, no quites, no pongas. Pero Pablo nos hace una reflexión muy importante acerca de lo que es la santidad. Él lo llama rudimentos de este mundo. No estoy diciendo que no se deba hacer o que sí se deba hacer o cómo se deba hacer. Pero la vida santa, la santidad empieza con la consagración del creyente hacia Dios. La lista de prohibiciones puede variar según el grupo religioso al que se pertenezca. Pero la santidad no es algo que se adquiere. La santidad es algo que se vive. La santidad es algo que en algún momento, si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer en el vicio en el cual cayeron los fariseos. Jesús condenó precisamente la actitud fariseica, la actitud de los saduceos. Eran personas que habían caído en un vicio tal que para ellos los preceptos humanos, la misma palabra de Dios la habían convertido en mandamientos de hombres, dijo Jesús. Ustedes han pervertido el mandamiento, ustedes lo han hecho un mandamiento de hombres. Ya dejó de ser un mandamiento divino y se convirtió, porque ustedes lo convirtieron, en mandamientos de hombres. En alguna ocasión le dijo a los fariseos y a los saduceos: fariseos y saduceos hipócritas, escribas hipócritas, porque viajan cielo y tierra, mar y tierra, dice, para ser un prosélito. Y si no saben lo que es un prosélito, allí está en la Escritura. Prosélito significa un pagano convertido al judaísmo. Un prosélito es un seguidor, pero en este caso se aplica en la Escritura prosélito cuando se habla de cuando los fariseos, los saduceos, los escribas hacían seguidores del judaísmo, del fariseísmo, del saduceísmo. Eso es un prosélito. Es una palabra que si la aplicáramos, la usáramos hoy en día, sería casi que genérica. Es decir, se podría aplicar aún hacia nosotros. Y es lo que hoy sucede con muchos ministros. No hacen discípulos, hacen prosélitos. Muchos pastores tienen prosélitos, seguidores, vamos, para que me entiendan mejor. Tienen seguidores. Hoy hablar de las redes sociales es eso, ¿cierto, hermano Leo? Sí. Se califica la magnitud de una página o de un perfil en el Facebook o en el YouTube o en el Instagram o en el Twitter por su número de seguidores. O en el TikTok, TikTok, ¿sí? Es el número de seguidores. Es sinónimo de eso.
prosélito. Un prosélito. Alguien que no pertenece, pero se le jala y se vuelve un seguidor. Yo he escuchado de pastores que tienen un equipo, ya se sienten Cristos, pastores evangélicos, pastores pentecostales, que creen en eso del G12, ¿verdad? El G12, una doctrina de demonios que hoy día es muy practicada en la mayoría de congregaciones, el G12. Eso de los retiros. Hay cosas que se practican hoy día y que no saben o se hacen tarugos de que son doctrinas herejes, doctrinas de demonios. Amén. El G12. Y si Dios permite, un día lo explicaré. Pero hay muchos pastores que tienen su séquito de 12 discípulos. 12 ministros en la iglesia que son los 12 del pastor. Tal vez para ti no tenga la menor importancia. Tal vez te parezca yo exagerado. Y si tú estás en una congregación así, o tú eres ministro y practicas eso, déjame decirte una cosa. Estás practicando una herejía, una doctrina de demonios. Porque el único, y esto no entraré a profundidad porque tiempo requeriría, esto es hablar acerca de paganismo, de idolatría, aún de satanismo. Satanismo, que está tan introducido dentro en las congregaciones, en el pueblo de Dios. Pero muchos pastores tienen sus 12 discípulos. Ya se sienten Cristos. Se sienten Cristos. Y Jesús condenó eso, el proselitismo. Les dijo: fariseos, saduceos, escribas, hipócritas, hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Y es cierto, hoy día es fácil poner cargas en las espaldas de la gente que ni con un dedo queremos mover nosotros. Por eso muchos pastores no hablan de estos temas, porque saben que implica una gran responsabilidad. Pero también es cierto que hay quienes hacen prosélitos y una vez hecho, les hacen más hijos del infierno que ellos mismos. Suena feo, pero así lo dijo el Señor Jesús, nuestro amado Maestro. Él es nuestro Maestro por excelencia. Él es el guía por excelencia. Él es nuestro instructor por excelencia. Llega una publicación que dice: gloria a Dios por nuestro amado máximo líder. Y anoto ahí: hermano, ¿me puedes hacer el favor de decirme en qué parte de la Escritura llaman a Jesús líder? Porque hasta hoy en día, hasta el lenguaje se ha transformado y se ha acomodado de tal manera que pueda justificar muchas doctrinas. Ahora ya, inclusive a muchos pastores ya no les dicen pastor, le dicen el líder. El líder. A los ministros de alabanza les dicen los líderes. ¿Dónde dice la Escritura líderes? O alabanceros, que es un insulto. O a los alabanceros. Es un insulto. Sí. Se ha ido transformando el lenguaje de tal manera que se vuelve acomodaticio para justificar las prácticas y las doctrinas que se han introducido dentro del pueblo de hombres y mujeres perversos. Llámense cristianos. Y siempre les digo, díganme dónde la Escritura
dice que Jesús fue un líder. Para otros significa un estilo particular de vestimenta. Si se fija, vemos a ministros, si nos observan a nosotros, vestimos de manera sencilla. No dicen por ahí, aquí en México, decimos que el hábito no hace al monje. ¿Cómo podemos ver o saber que una persona es monje? Por su vestidura. ¿Cómo podemos ver? Fíjense bien lo que les diré. Escuchen, si tienen oídos para oír, oigan. ¿Cómo podemos saber que alguien es mormón? Pues por su forma de vestir. Vemos a una persona, un chico, un hombre, con su camisa blanca, su corbata, su traje. Es mormón, con su mochila. Ajá. ¿Cómo podemos saber que, mira, yo un hermano cristiano? ¿Sabe por qué? Por su vestimenta. ¿Sabían ustedes? La mayoría de doctrinas tienen una forma muy particular de vestirse, ¿cierto o no? Sí. Y muchas veces identificamos la doctrina por la forma de vestir. Por la forma de vestir. Si se han fijado, nuestra, ¿cómo lo puedo decir? Nuestra línea, tanto para alabar, para cantar, para tocar la música, la forma en que nos expresamos, la forma en que exponemos la palabra de Dios, tiene ciertas particularidades. No es igual. Y mucha gente nos ve o nos oye y dicen luego, esos son pentecostales. Así dice la gente, ustedes son pentecostales, ¿verdad? O son pentecosteses. ¿Por qué? Porque nuestra forma de ser nos identifica. Pablo dijo que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y eso es lo que mucha gente no quiere escuchar dentro del pueblo de Dios. Que nosotros somos como cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Es decir, la gente está observando nuestras conductas, nuestra forma de movernos, nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar. Aquellos que dicen que Dios solo ve el interior y que no mira el exterior, oye, ¿dónde dice eso la Escritura? No dice, tomamos nada más la parte que dice, yo que conozco el corazón, que escudriño los pensamientos más profundos y las intenciones del corazón, nos quedamos ahí. Es que Dios nada más ve el interior. ¿Cierto, hermanos Dios? Dios ve nada más el interior. Cuando se habla de vestimenta, cuando, como les dije, las hermanas andan enseñando el cuerpo, andan enseñando el pellejo. He visto hermanas ya de edad con blusitas cortas, enseñando las estrías, enseñando las arrugas. Hermanas cristianas o pseudo cristianas, enseñando medios pechos. No diré de otras características para no ofender a nadie. Es que al fin Dios solo ve el interior, no ve el exterior. Pero ¿qué dice la segunda parte del verso? Cuando dice que Él escudriña lo profundo del corazón. ¿Qué dice? Para darle a cada uno, ¿qué? Conforme a sus obras. Allí ya no nos gusta, ¿verdad?
¿Y qué son las obras? ¿Qué son las obras? Bueno, las obras de la carne. ¿Y qué son las obras de la carne? Tu manera de hablar, tu manera de ver, tu manera de escuchar, tu manera de vestir. He escuchado mucha gente que dice, es que los cristianos son de los más desordenados que conozco. Los evangélicos son los más fodongos, son los más desordenados. Tú te metes, fíjate bien, te metes en un templo católico. Métete en un templo católico. Y allí puedes escuchar el sonido de una aguja en medio de la reunión. Puedes escuchar el vuelo de una mosca, ¿cierto o no? La gente está en una total reverencia dentro de sus creencias. Ellos saben lo que es la reverencia, saben lo que es el respeto. Equivocados o no, pero ellos por instinto saben lo que es el respeto, la reverencia, el temor, y mucha gente yo la he visto temerosa, porque a su manera en sus creencias, ellos están ante la presencia de sus santos, de sus vírgenes, de su Dios, como ellos lo tomen. Pero métete en una reunión de testigos de Jehová, todos alineaditos como soldaditos. Métete en una reunión de mormones, todos ordenaditos, tanto adultos como niños. Pero métete en una reunión de pentecostales. Sí, parece un antro, la verdad. Parece un antro. En muchas, no estamos generalizando. Van vestidos con chores, con sombreros, ¿sí? con gorras, pantalones pegados, con mayones, con los pechos de fuera, ¿sí? con lentes, inclusive hasta los ministros, así ministran muchos, con playeritas, ¿sí? Así, tiritas, sus pantalones bien pegados enseñando la parte del hombre. ¿sí? La verdad es una con la cabeza cubierta, ¿sí? Con sombreros, con gorras. Sí, es una irreverencia. Al fin que Dios ve el interior. No hay problema, no pasa nada. ¿Realmente crees que no pasa nada? Inclusive hablan como mundanos, así el ¿sí? lenguaje de los mundanos. Sí. Palabras soeces. Ya muchos que ministran alabanza ya andan vestidos como dandis, como pachucos, les llamamos aquí en México. Un pachuco. ¿Alguno de ustedes que haya escuchado hablar de ese famoso actor que ya murió, de Tintán, se llamaba? Su manera muy peculiar de vestirse, con un bombín, un sombrerito, sus pantalones bombachos y cerrados de abajo. Muchos se visten como Cantinflas, con la ropa hasta acá, enseñando media nalga. Y hay gente que ministra así. Pero hablar de dandis, pues es un dandy, no sé si quienes nos vean todos sepan lo que es un dandy. Ahora les llaman como metrosexuales. Algo así, ¿verdad? Les llaman metrosexuales. Personas, hombres o mujeres, principalmente hombres, que tienen una vestimenta muy cuidadosa, muy meticulosa, pero traen su sombrerito, su bombín, se lo ponen de lado y andan con su cigarrito, muy galanes. Son los galanes, los dandis, ¿sí? Ahora les llaman metrosexuales. Pero muchos ministros ahora ya ministran así, con la cabeza cubierta. ¿Sabían que ministrar, orar para el hombre es afrenta no solo para él, sino para Dios? Hacerlo con la cabeza cubierta. Ya muchos ministros o traen bombín o traen una gorrita de esas gachupinas, de las que llaman boinas. O hasta sombreros como tejanos. Sí, porque se sienten padrotes, se sienten chulos,
se sienten a la onda, se sienten a la modernidad. Eso es lo que han hecho con la santidad de Dios. Eso es lo que han hecho. ¿Y saben qué es? Es triste, es lamentable, pero aunque no se quiera tocar estos puntos, se tienen que hacer. Porque el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Para otros, la santidad significa una perfección inalcanzable. Mucha gente piensa que es el nivel de santidad que Dios demanda, que Dios exige, es inalcanzable. Pero déjame decirte algo. Cuando tenía 24 años y Dios usó un hombre que ya partió con él para hablarme de Cristo, recuerdo que una vez me dijo así: ¿sabes qué, Antelmo? Tú tienes que pensar en Dios las 24 horas del día. Lo primero que pensé fue: este hombre está loco. ¿Cómo una persona puede pensar en una sola cosa las 24 horas del día? Es imposible, dije yo, es imposible. Eso no es posible. Pasó el tiempo y me di cuenta que lo que para mí era imposible, para Dios no lo era. Porque llegó el momento en que Dios ocupaba mis pensamientos. Si ustedes me preguntan en qué ocupo mis pensamientos, y esto no significa que no piense en otras cosas, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de pensar en diferentes cosas al mismo tiempo, pero hay una característica, un común denominador para mí, y es que Dios está presente las 24 horas del día en mis pensamientos. Dios se ha convertido para mí en mi vida casi en el único pensamiento, en el único sentimiento, en la única emoción. Cuando el Espíritu Santo, tú te rindes a Él al 100%, el control que Él ejerce en tu vida, el control que Él manifiesta en tu vida es total. Una de las cosas que tú debes clamar a Dios en oración es decirle: Señor, no es que tomes el control de mí. Eso está mal, es una forma errónea de orar. Señor, toma el control de mi vida. Eso es antibíblico. ¿Y sabes por qué? Porque Él siempre ha tenido el control de tu vida. Aún desde antes que nacieses, aún desde el vientre de tu madre, el control de Dios estaba allí, su mano, porque dijo: en lo profundo de la tierra me entretejiste, formaste mis huesos. ¿O no dice así? Dios siempre ha tenido el control de tu vida. Es como decir que Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. Dios está ahí donde se está cometiendo el peor pecado, pero también está allí donde se le está alabando y adorando. Pero Dios no se manifiesta en todos lados. Aunque podemos ver su manifestación a través de las obras, de las cosas que Él hace, las cosas hechas. Pero tú debes clamar a Dios y decirle: Señor, manifiesta tu control en mi vida. Manifiesta tu control en mi vida. Lo que es imposible para nosotros, para Dios no lo es. Hoy día, cuando tú te rindes a Dios, no solamente tus pensamientos, sino tus sentimientos, tus emociones, todo, las 24 horas del día, están bajo el control divino. Por eso es que hemos recalcado y puntualizado:
que lo primero que debemos hacer cuando nos abrimos nuestros ojos es agradecer a Dios y poner nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, a las órdenes de nuestro Señor. Ser santos significa ser moralmente intachables. Escucha, intachables ante los hombres y ante Dios. ¿Sabías que el nombre de Dios, sí, tiene que ser blasfemado? Tiene que ser vituperado por los hombres, cierto, pero por causa de Él, no por causa de las concupiscencias y de las sinvergüenzadas de sus hijos. Muchas ovejas hoy día, pastores, ovejas, dicen y aseguran y juran y perjuran que no hay problema si tú pecas, que mientras estés en tu cuerpo, que mientras estemos en esta carne, es justificable el pecado, que porque somos carne, somos débiles. ¿Has escuchado eso? ¿Alguna vez tú lo has dicho? Es que soy carne, peco porque soy carne, porque mientras estoy vivo soy carne, por eso peco. ¿Pero qué dice Dios? ¿Pecas porque vives o vives para pecar? Ser santos significa ser moral, espiritualmente intachables ante Dios y ante los hombres. Es mejor que te conozcan por ser cristiano, por apartarte del pecado, porque antes eras, pero ahora ya no eres. Antes hacías, pero ahora ya no haces. Antes decías, pero ahora ya no dices. Ahora ya no se distingue entre quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. Porque hoy en día es muy común, como les dije en alguna ocasión, que todo lo que se practicaba, todo lo que practicábamos afuera, lo venimos a practicar adentro. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de oír, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Ya no se distingue entre lo que es un hijo de Dios y quién es un hijo de Satanás. El ser santo es estar apartados del pecado y consagrarse a Dios. Concretamente y en esencia, ser santo significa estar separado para Dios, apartado del pecado, consagrado a Dios. Eso es ser santo. En la antigüedad, la palabra santidad se usaba en contraste con una vida de inmoralidad y de inmundicia. Es decir, a los del mundo se les conocía por ser inmundos. Escúchame bien, y por ser inmorales. Hay gente que no solamente es inmoral, son amorales. ¿Sabe lo que significa amoral, hermana Ludín? Que no tienen moralidad, mucho menos la practican. Inmoral es alguien que practica todo lo que es en contra de la moralidad, por decirlo. Pero una persona amoral es aquella, como dice la Escritura, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Que a lo santo le llaman inmundo y a lo inmundo le llaman santo.
son aquellos, y esto sí, el pueblo de Dios está plagado de gente así, que a lo bueno le llaman malo. Me llega una publicación en el Facebook y se ve la fotografía de una mujer que están subiendo a una camioneta de policía. La mujer con una minifalda. Fíjese bien lo que le diré. Quien tenga oídos para oír, oiga. Una minifalda. Y en otra fotografía ponen a unas mujeres vestidas con falda larga. Y decía así la reflexión y me hizo sonreír. Sí, sonreí porque dije, es cierto. Hoy en día es lo que se practica en el pueblo de Dios, en las iglesias. Decía, antes, a una mujer que se vestía así, es decir, con minifalda, la llamaban loca. Y se la llevaban al manicomio o a la cárcel. Sí, es cierto. Ahora, a la mujer que se viste con falda larga, le dicen que está loca. ¿En serio? ¿O no? ¿Cuántas en tu iglesia hablan así o piensan así? Antes, a las que usaban ropa minifaldas, que andaban así semidesnudas, decían que estaban locas. Y había represalias. Había países en donde condenaban legalmente que una mujer usara pantalón. Yo sé que me estoy metiendo en temas que no te gustan. Y no te gustan porque las orejas te arden. Pero, ¿sabes, hermano? Aquí no estamos para alimentar lobos, ni para apapachar ovejas. Si esto no te gusta, si esto que estás escuchando no te agrada, pues puedes hacer dos cosas. O te sales de la página, o te humillas ante Dios y le preguntas a Dios qué tan cierto es esto. Ahora, a una muchacha o a la hermana cristiana que se viste así, enseñando todo, medio cuerpo, todo el cuerpo, es normal. Y una hermana que la ven con vestido largo y hasta con velo, le dicen que está loca. Ah, esa hermana está loca, es una religiosa, es una fanática. Fíjense cómo han cambiado las cosas. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Han mezclado lo santo con lo profano. Han mezclado lo inmundo con lo limpio. Por eso es que Dios está tan airado. Dios está airado. Por eso es que afirmamos que el juicio de Dios empezó por su propia casa. Y es importante que entendamos que en la antigüedad la palabra santidad, escúchame, se usaba en contraste con la vida inmunda e inmoral que llevaban los antiguos. Las prácticas antiguas era muy común las orgías, la homosexualidad, lo que la Escritura describe como ¿qué? Sodomía. Hoy en día los cristianos, permítanme cuestionar ese título, cristianos, pero en fin, lo uso para que me entiendan mejor. Ya se casan entre hombres, ya se casan entre mujeres. Ahora los curas católicos ya están casando sodomitas, hombres o mujeres. Ahora ya los pastores ya están casando sodomitas. Ahora ya es común que si el pastor tiene otra mujer,
o tiene 2 o 3 mujeres en la congregación. Y las ovejas lo ven y lo saben y se hacen de la vista gorda y dicen, es el siervo. Es el siervo, Dios lo va a juzgar. Yo no soy nadie para juzgar, hermana Ludín, usted no es nadie para juzgar al siervo. Usted se está condenando, hermana Ludín. Venga para acá, déjeme orar por usted, por criticona y por juzgona. Porque se va a ir al infierno por juzgar al siervo. Y el pastor dice, si no te parece, hermana Ludín, lárgate. Las puertas están abiertas, están muy anchas. Llégale. Aquí en mi iglesia no te quiero. Sí, como se va uno, llegan 2. Exacto. Hay muchos que ya dicen eso. O menos cargas para mí. Sí, menos problemas. Hay un pastorcito por aquí, disque pastor, que tiene ese dicho. Cuando alguien se va por razones, etcétera, que no tiene al caso venir a decirlas, pero ustedes saben de cuáles me refiero, el hombre dice, menos problemas, me quita de problemas. Así como se va uno, llegan 2. O le prohíben la llegada a la iglesia, ¿no? Sí. Como que es de ellos la iglesia. Los boletinan. O los boletinan. En las iglesias. Sí, a mí me han boletinado en iglesias por mi manera de enseñar. Oye, hermano, acá entre nos. Acá entre nos. Así como dice la escritura que predicaba Juan el Bautista. Si Juan el Bautista viviera en estos tiempos, ¿lo invitarías a predicar a tu iglesia? Ay, Dios mío, yo creo que lo matas, ¿no? Lo matas. Imagínate nada más. Cuando veas a Juan el Bautista, no lo invites a predicar, porque te va a vaciar tu iglesia. Gloria al Señor. Lo que pasa es que, la verdad, y acá públicamente te lo digo, si tú eres de esos, eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Y así has enseñado a las ovejas para que no juzguen, no critiquen según, porque se condenan. Mira, te amarras el dedo antes de que te duela, decimos en México. Y eso es lo que muchos ministros hacen. Instruyen a la gente para que no diga nada. Calladito te ves más bonito. En una ocasión, mi hija me acercó y me dijo, papá, hay una hermana. Y un día se mandó a hacer unos dijes de esos colgantes que tienen forma de pez. ¿Cuántos de ustedes usan eso? ¿Cuántos de ustedes usan eso? Y escúchame. Y mi hija, como pues les hemos dado enseñanza acerca de lo que es el satanismo, idolatría, paganismo, le dije, hija, ese pez es satánico. Porque los creyentes de hoy, inclusive hay una industria completa dentro del pueblo de Dios, hacen ese dije, es con forma de pez, y adentro le ponen Ixoye, Jesús, Jehová, le meten un nombre de Dios. Y lo justifican diciendo que es el pez, que porque Dios nos hizo pescadores de hombres. Fíjate bien, cómo se tuerce la escritura. Pero ¿sabes qué? Ese pez significa al dios Oannes, es decir, Oan es dios pez. Pero ¿sabes cómo? Si tú inviertes, para los antiguos significaba ese pez. Si tú inviertes ese pez, lo pones de cabeza o lo pones hacia arriba, los antiguos ilustraban la vagina de la mujer con esa figura. Si tú la volteas, es una vagina. Se escucha feo, yo lo sé, pero te lo tengo que decir. Porque los antiguos adoraban, tenían sus diosas de la fertilidad, adoraban tanto al pene como a la vagina. Y hoy día los cristianitos tomaron esa figurita y le invirtieron y la convirtieron en un pez, porque somos pescadores de hombres. Y mi hija le dijo a esa hermana, es que eso es
del diablo por esto, y le explicó lo mismo, por esto y esto y esto y esto y esto. Esta hermana pertenece a una de las congregaciones más grandes que existen aquí en México, de miles y miles y miles de congregantes en ese movimiento. No diré cuál, porque yo sé que ese movimiento tiene inclusive misiones en otros países. Es muy grande ese movimiento. Y la hermana se enojó con mi hija y le dijo, eso no es cierto, no es cierto, porque en mi iglesia eso no es malo, nos han enseñado que eso es que porque somos pescadores de hombres. ¿Cuánta gente trae en sus carros calcomanías, figuras de metal ahí pegados en los vidrios, en las láminas de sus vehículos, en sus casas, los ponen ahí en sus puertas? El pez, Ixoye, el pez dice Jesús. Y le dijo a mi hija, ¿sabes qué? Métete a internet y averigua. Y verás. Y sí, esta hermana no se quedó con la duda, se puso a investigar y al otro día le dijo, hermana Susana, tiene razón, es cierto lo que tú dices. Para esto esta hermana ministraba en esa congregación enorme. Y le dijo, ¿y qué vas a hacer? No, es que esto yo ya no pienso participar en esto. Y voy a hablar con mis pastores para preguntarles y decirles que esto no es de Dios. Y dicho y hecho, la hermana fue y le dijo a sus pastores. Cualquiera podría pensar, ay, hermana, es que no sabíamos. Ah, hermana, perdón. No, sí tienes razón, vamos a arreglar este asuntito. ¿Saben lo que le dijeron? A la hermana, los pastores. Le dijeron, ¿sabes qué, hermana? Shh. Cállate. No digas nada. Calladita, hermana, es usted más bonita. Así le dijeron. Una junta de pastores. ¿Y qué crees que hizo la hermanita? ¿Se fue de la iglesia? ¿Dejó de participar? No. Calladita se veía más bonita, porque la amenazaron que o se callaba o le echaban de la iglesia. Así, tajante. ¿Has escuchado estas cosas en otro lugar? No, ¿verdad? Porque en tu iglesia esas cosas no suceden. Eso es lo que se ha hecho con la palabra de Dios. Eso es lo que es el concepto que la gente tiene de lo que es la santidad de Dios. Lamentablemente, eso es lo que hemos hecho con el Evangelio. Por eso es que tenemos que levantar la voz. Y no importa que tú seas de esos princesitos, de esos nenes, de esas nenitas que dicen del no juzgues. El no juzgues. Defiendes a tus pastores, defiendes a tus ministros con uñas y con dientes. Pero quiero decirte esto. Esos pastores que hablan y enseñan y practican todas estas cosas, se están yendo al infierno y tú te estás yendo con ellos. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Porque ¿qué ganancia tendrás si ganares el mundo, pero pierdes tu alma? ¿Qué ganancia tendrás si estás bien con el hombre, pero estás mal con Dios? Estás bien con el hombre, pero a Dios no le agrada tu vida. Cierra tus ojos, inclina tu cerviz y démosle gracias a Dios. Gracias por tu palabra. Una vez más, mi Señor, tu palabra, como siempre lo decimos, que discierne, que escudriña, que penetra hasta lo más profundo los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, Señor Jesús. No hay cosa creada que esté oculta ante tus ojos, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos juzgará en el día postrero. Jesús. Tu palabra, Señor,
que es vida y vida en abundancia. Sí, Señor. Hoy, mi Señor, una venda fue quitada. Sí, Señor. Para tus hijos que escucharon, los que ya lo sabían y que lo practicaban ya, gracias por ello, Señor, porque tú te habías revelado a sus vidas, ya. Para aquellos que lo sabían, pero no les importaba, ten misericordia de ellos. Para aquellos que no lo sabían, Señor, pero que ahora ya lo saben, la venda les fue quitada, ya no hay excusa ante ti. Ahora, Señora, más que esto, rogamos aquí que esta palabra sea incrustada, que pongas tu sello y le des permanencia con el poder de tu presencia gloriosa en el espíritu humano en tus hijos, mi Señor. Que no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en aquello para lo que la has enviado, y que esta palabra, Señor, como semilla, cual semilla, dé fruto al 100%, y ese fruto permanezca, pero permanezca en santidad, Señor. Así como tú eres santo, porque tú le enviaste, Señor, y provino de ti. Le guste a quien le guste, le parezca a quien no le parezca, Señor. Tu llamado a la santidad es para todos. Gracias te doy, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo. A ti la honra y la gloria. Señor, inclinamos nuestra cerviz ante ti. Amén. Hermanos, antes de terminar la transmisión, recuerden, todos los domingos a las 11 de la mañana, tiempo de México, transmitimos en vivo a través del Facebook. Un saludo, un abrazo muy afectuoso para todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de estas transmisiones en los diferentes países. Estamos contentos, no porque sean seguidores, entre comillas, no se trata de eso, sino porque la palabra de Dios corre y es glorificada. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y las vidas de aquellos que ustedes representan. Shalom. Gloria a Dios.